Ella lo escuchó pasar por la cocina, dirigiéndose hacia la sala. Era su oportunidad. Sabía que tendría una única chance. Con el cuchillo firme en la mano, avanzó, su corazón latiendo más fuerte con cada segundo que se acercaba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó el cuchillo con toda la fuerza que le quedaba y lo apuñaló. El hombre gritó de dolor, girándose, pero Mariana ya se había alejado, preparada para el siguiente movimiento. Hola. Cuando pienso en las pesadillas que tendrás después de escuchar esta historia, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de personas muy nobles. A ellas les gusta matar personas en sus casas. Eso sí es diversión. Antes de comenzar, si no estás suscrito, suscríbete ahora o te perseguiré en tus pesadillas. Y te ordeno que vayas ahora a los comentarios y escribas: sí, maestra, solo escribe: sí, maestra, porque así sabré que eres mío. Y presta mucha atención. Quédate hasta el final o iré tras de ti. Capítulo 1. El comienzo de la pesadilla. Mariana se despertaba todas las mañanas con el sonido del viento golpeando suavemente las ventanas de su casa. La brisa fría de la madrugada se filtraba por rendijas invisibles, cortante y solitaria, un recordatorio constante de su nueva vida aislada en las afueras. La casa era antigua, con paredes de madera y pisos que crujían con cada paso. Había algo reconfortante en la soledad que esa casa le proporcionaba, algo que la hacía sentir que estaba en el lugar correcto. Después de un divorcio traumático y años de confusión emocional, ese rincón remoto representaba la libertad y el nuevo comienzo que tanto necesitaba. El terreno alrededor de la casa era vasto, dominado por campos secos y deshabitados que se extendían hasta el horizonte. Sus vecinos más cercanos vivían a 1 kilómetro de distancia, una pareja de mediana edad que, al igual que ella, prefería la tranquilidad y el aislamiento. El camino de tierra que conectaba su casa con la ciudad era poco transitado, y los pocos coches que pasaban por ahí eran de trabajadores que se aventuraban en esas tierras áridas para realizar pequeños servicios. A Mariana le encantaba esa distancia. Sentía que finalmente había encontrado la paz que tanto anhelaba. La vida agitada de la ciudad había quedado atrás, y el silencio ahora era su nuevo compañero. Sin embargo, en las últimas semanas, algo parecía estar mal. Pequeñas cosas, detalles casi insignificantes, empezaron a perturbarla. Objetos cambiaban de lugar sin explicación. El libro que dejaba en la mesa de centro aparecía en el sofá. Las ventanas que siempre cerraba con llave al salir estaban ligeramente abiertas al regresar. Y sobre todo, estaban los sonidos. Pequeños ruidos durante la noche que no podía explicar. Chasquidos provenientes del piso de arriba, como si algo se estuviera moviendo. Inicialmente, Mariana se convenció de que eran solo los efectos de la antigüedad de la casa. Las casas viejas hacen ruidos, se repetía a sí misma. La madera se ajusta con el frío, el viento resuena en los pasillos. Pero la incomodidad persistía. Una noche de viernes, ya acostada en su cama, casi dormida, escuchó un sonido más claro, más distinto, algo metálico, como una olla cayendo. Abrió los ojos de golpe, el corazón acelerado. Permaneció inmóvil por unos segundos, tratando de convencerse de que lo había imaginado. Pero el sonido resonó de nuevo, esta vez más fuerte. Venía de la cocina. Mariana se sentó en la cama, el pecho apretado, el miedo arrastrándose por su piel como una corriente eléctrica. No quería creer que algo estuviera mal, pero no podía ignorarlo. Tomó el celular, iluminando el camino con la linterna, y bajó las escaleras con pasos lentos y cautelosos. Al llegar a la cocina, encontró lo que parecía ser una simple olla caída en el suelo. Sintió un breve alivio.
seguido de una risa nerviosa. «Me estoy volviendo paranoica», murmuró para sí misma. Puso la olla de nuevo en la encimera y se preparaba para volver a su cuarto cuando algo llamó su atención. El suelo, cerca de la puerta trasera, estaba sucio con pequeñas marcas. Al principio pensó que solo era suciedad traída por el viento, pero al acercarse, notó que eran marcas de arrastre, como si algo pesado hubiera sido movido por el piso. Siguió las marcas con la mirada, las cuales llevaban directamente a la puerta. Su corazón se hundió. La puerta estaba ligeramente abierta. Mariana sintió el pánico crecer en su pecho. Había cerrado con llave la puerta. Siempre lo hacía, y sin embargo, ahí estaba, entreabierta, como una invitación perturbadora. Sin pensarlo, corrió hacia la puerta y la cerró con fuerza, girando la llave repetidamente. Se quedó parada por un momento, respirando con dificultad, tratando de calmarse. Fue el viento, se dijo a sí misma, pero en el fondo sabía que algo estaba mal. Algo no estaba en su lugar. Decidió distraerse, volver a su cuarto e intentar dormir, aunque sabía que el sueño no llegaría tan fácilmente. En los días que siguieron, la inquietud solo aumentó. Mariana empezó a sentir que alguien la observaba. Pequeños sonidos, como pasos lejanos, seguían resonando por la casa por la noche, y la sensación de que algo estaba fuera de su control la mantenía en un estado de alerta constante. Decidió entonces verificar con sus vecinos. La pareja que vivía más cerca, Pedro y Eliane, siempre habían sido discretos pero amigables. Pensó que hablar con ellos podría calmarla, tal vez escuchar sobre experiencias similares en la región, quizás un invasor de granjas o algo por el estilo. El domingo, caminó el kilómetro hasta su casa. Al llegar notó que el coche de la pareja aún estaba en el garaje. «Qué extraño», pensó. Raramente se quedaban en casa tanto tiempo sin dar señales de vida. Tocó la puerta 1, 2, 3 veces, pero nadie contestó. La casa estaba silenciosa, las ventanas cerradas, las cortinas corridas. Mariana sintió un escalofrío. La sensación de aislamiento era opresiva. Quizás estaban de viaje, pensó. Pero algo la inquietaba. Esa casa, antes viva con los sonidos del día a día, ahora parecía desierta, como si estuviera muerta. Mariana regresó a su casa con la mente agitada. El silencio, antes reconfortante, ahora parecía una presencia sofocante a su alrededor. Las noches se volvieron largas y difíciles. El sonido de pasos en el piso de arriba seguía atormentándola, pero ahora parecía más real que nunca. Evitaba subir, prefiriendo creer que solo era su mente jugándole una mala pasada. Pero, una noche en que el sonido fue imposible de ignorar, decidió enfrentar lo que estaba sucediendo. Subió las escaleras. Cada paso era una tortura, el miedo creciendo en oleadas por su cuerpo. El sonido parecía venir del ático, un área que rara vez usaba. Con manos temblorosas, tiró de la cuerda de la escalera que llevaba al ático. La pequeña puerta de madera crujió al abrirse, y una nube de polvo llenó el aire. El olor a moho invadió sus fosas nasales, pero había algo más. Un olor dulce y nauseabundo. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad del ático, vio algo que la hizo atragantarse de terror. En una esquina de la habitación, junto a una pila de cajas, había un pequeño colchón. Al lado, platos sucios y botellas de agua vacías estaban apilados descuidadamente. El colchón estaba manchado y sucio, y el olor que emanaba era pútrido. Mariana sintió que el estómago se le revolvía, su cuerpo congelado en un pánico absoluto. El colchón parecía caliente. La verdad salió a la luz de forma abrumadora. Alguien había estado viviendo allí, dentro de su propia casa, sin que ella lo supiera. El miedo la dominó por completo.
Ella no tiene idea de que está a un paso del abismo. Si todavía sigues aquí, deja tu like. No es que eso haga alguna diferencia, pero ¿quién sabe si alguien lo vea? Y si te atreves a compartir tus sentimientos, escribe en los comentarios: tengo miedo, solo para que yo sepa cuán débiles son en realidad. Capítulo 2. El juego de caza. El descubrimiento del colchón en el ático fue como si un velo sombrío hubiera sido arrancado de la realidad de Mariana. Durante los primeros minutos permaneció paralizada, con la mirada fija en el colchón sucio y manchado. El aire a su alrededor se sentía sofocante, como si la atmósfera se hubiera convertido en una entidad opresora, comprimiendo su pecho con cada segundo que pasaba. El impacto inicial dio paso a una oleada de pánico tan intensa que sintió que se iba a desmayar. ¿Quién había estado allí? ¿Cuánto tiempo había vivido esa persona escondida, observándola? Y lo peor, ¿dónde estaba ahora? Sentía que sus piernas temblaban y su estómago se revolvía, pero tenía que salir de ahí. Sus pies se movían mecánicamente hacia las escaleras, mientras su mente le gritaba que corriera, que huyera de esa pesadilla. Bajó del ático rápidamente, casi tropezando en los escalones, y cerró la puerta con fuerza. Se apoyó contra la pared, respirando con dificultad, el corazón latiendo con fuerza en sus oídos. Necesitaba pensar con claridad, pero era difícil. Los sonidos de la casa, antes solo una molestia, ahora parecían amenazas inminentes. Cada pequeño crujido anunciaba la presencia de alguien. Mariana corrió hacia el teléfono en la sala y marcó a la policía. Sus manos temblaban tanto que necesitó 3 intentos para acertar el número. La voz del operador sonó al otro lado de la línea, calmada, casi indiferente. Intentó explicar lo que estaba sucediendo, pero las palabras salían entrecortadas. Alguien ha estado en mi casa. No, aún está. No lo sé. Calma, señora. ¿Está segura ahora? ¿Está dentro de la casa?, preguntó el operador, tratando de mantener la calma ante su desesperación. Mariana dudó. ¿Estaba segura? La sensación de que alguien la observaba no desaparecía. Miró alrededor de la sala, sus ojos recorriendo cada rincón, buscando cualquier signo de movimiento, cualquier indicio de que no estaba sola. Yo creo que sí, respondió en un susurro. Enviaremos una patrulla hasta allá. Quédese donde está y mantenga la puerta cerrada. Si escucha algo, llame de inmediato. Mariana colgó el teléfono, pero el silencio que siguió era ensordecedor. El tiempo parecía detenerse mientras esperaba. Cada segundo se sentía como una eternidad. Las horas pasaron lentamente, hasta que finalmente escuchó el sonido de neumáticos en la carretera de tierra. Una patrulla se detuvo frente a su casa y 2 policías bajaron del vehículo. Golpearon la puerta y Mariana corrió a abrirles, sintiendo alivio, pero aún con el terror carcomiéndola por dentro. Los policías fueron educados, pero escépticos. Inspeccionaron el ático, vieron el colchón, los platos sucios, las botellas de agua. Sin embargo, no encontraron a nadie. Quienquiera que haya estado aquí, ya se fue, dijo uno de los policías, cerrando la puerta del ático. Mariana lo miró incrédula. ¿Cómo que se fue? Había vivido en su casa, la había observado mientras dormía, mientras vivía su vida cotidiana. Vamos a patrullar el área, señora, pero parece que solo fue un caso de invasión. Quizás un indigente. No se preocupe, vigilaremos la zona, dijo el otro policía, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora que no hizo nada para calmar su miedo. Prometieron regresar si algo sucedía y se marcharon, dejando a Mariana sola de nuevo. Sola en una casa donde, hacía pocas horas, un extraño había vivido en secreto. Después de que los policías se fueron, Mariana cerró todas las puertas y ventanas de la casa, asegurándose de que no hubiera ningún punto de entrada desprotegido.
pero el pánico no la abandonaba. Se sentía observada, como si ese extraño estuviera acechando en algún lugar entre las sombras, vigilando sus movimientos. Lo peor de todo era que no sabía si había regresado. Podría estar en cualquier lugar. Decidió que no podía quedarse allí. Tomó su auto y condujo hasta una posada en la ciudad más cercana, decidida a no pasar otra noche en esa casa. El lugar era sencillo, pero limpio y, lo más importante, seguro. El recepcionista la miró con curiosidad cuando entró, jadeante y visiblemente alterada, pero no hizo preguntas. Mariana se encerró en la habitación y pasó horas despierta, sin poder conciliar el sueño. El sonido del viento afuera parecía un eco de los horrores que la aguardaban en su propia casa. Cada sombra parecía ocultar una amenaza. Cada ruido en el pasillo la hacía saltar. Sin embargo, el cansancio finalmente la venció y se quedó dormida. El sueño fue inquieto, lleno de pesadillas en las que estaba atrapada dentro de la casa, siendo observada, cazada. Soñó con los pasos en el ático, con manos invisibles que la tocaban mientras dormía, y con la sensación de ser asfixiada por la presencia de alguien a quien no podía ver. A la mañana siguiente, aún aturdida por las pesadillas, decidió regresar a casa. Tal vez los policías tuvieran razón. Tal vez quienquiera que fuera, un invasor o indigente, ya se hubiera ido. Ella esperaba que, con la llegada del día, las cosas parecieran menos aterradoras, que la luz del sol trajera algo de razón a la situación. Sin embargo, al regresar a casa, el sentimiento de incomodidad volvió instantáneamente. Parecía que algo estaba mal. Estacionó el auto en la entrada y miró la fachada de la casa, ahora iluminada por el sol. La misma casa que, a la luz del día, parecía tranquila e inofensiva, pero que de noche se transformaba en algo casi maligno. Respiró hondo y entró. La casa estaba silenciosa, como siempre, pero el silencio ahora era opresivo. Cerró la puerta detrás de ella y caminó por la sala, escudriñando el ambiente con los ojos, buscando cualquier señal de que algo estuviera fuera de lugar. Intentó continuar con su rutina diaria, pero era difícil ignorar los pequeños detalles. La sensación de ser observada era constante. En un momento dado, mientras estaba en la cocina, sintió que el aire cambiaba, una leve corriente de viento, y algo llamó su atención. La ventana trasera estaba nuevamente abierta. Mariana estaba absolutamente segura de que había cerrado todas las ventanas antes de irse, y ahora esa ventana estaba abierta de manera sospechosa, como si alguien hubiera pasado por ahí. Un nuevo escalofrío recorrió su cuerpo. Su primer instinto fue correr hacia la ventana y cerrarla, pero algo la detuvo. ¿Y si él estaba cerca? ¿Y si estaba esperando que bajara la guardia? De pie, en medio de la cocina, sintió como la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. Tenía que salir de la casa, pero el miedo la mantenía anclada al suelo, como si cada movimiento pudiera desencadenar una reacción invisible. El ruido repentino de algo cayendo en el piso de arriba hizo que Mariana diera un salto. Sus músculos se tensaron. Había alguien arriba. Cada célula de su cuerpo le gritaba que huyera, pero al mismo tiempo sabía que necesitaba confirmar lo que estaba ocurriendo. Dejó que el miedo la impulsara. Tomó el cuchillo más afilado de la gaveta y comenzó a subir las escaleras, lenta y silenciosamente. Sus pasos eran ligeros, pero su corazón latía tan fuerte que temía que el intruso pudiera escucharlo. Al llegar a la parte superior de las escaleras, notó que la puerta de la habitación de invitados estaba ligeramente abierta. Nunca usaba esa habitación, solo era un depósito para cosas viejas, cajas que aún no había desempacado desde la mudanza. Algo era diferente. La puerta, que siempre estaba cerrada, ahora estaba apenas entornada. Apretó el cuchillo con más fuerza, los nudillos blancos por la tensión. Mariana empujó la puerta con cuidado, tratando de no hacer ruido.
La habitación estaba oscura, las cortinas cerradas, y el olor a moho era más fuerte ahí. Su mirada recorrió rápidamente las cajas, y fue entonces cuando lo vio. En la esquina, detrás de una de las pilas de cajas, una sombra. Algo se movió. Su respiración se detuvo por un segundo, y sus ojos se abrieron de par en par. No era solo su imaginación. Había alguien allí. Antes de que pudiera reaccionar, un hombre salió de las sombras, moviéndose rápido como un depredador que había esperado pacientemente por ese momento. La agarró con fuerza, el cuchillo escapando de sus manos temblorosas y cayendo al suelo con un ruido metálico. Intentó gritar, pero su voz fue ahogada por el pánico y la mano que cubría su boca. Él era más fuerte de lo que había imaginado. La lucha fue breve y pronto se encontró inmovilizada, siendo arrastrada hacia la habitación. Mariana sintió como el terror llenaba cada centímetro de su cuerpo mientras era arrojada al suelo. El hombre la miraba con una sonrisa sádica en el rostro, como si estuviera disfrutando de la sensación de poder que tenía sobre ella. Se debatía, intentaba luchar, pero sabía que estaba en desventaja. «Eres tan predecible», dijo él con una voz baja y fría, como si estuviera haciendo una simple constatación. Capítulo 3. El depredador en las sombras. El silencio que siguió a las palabras del hombre era insoportable, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Mariana estaba tirada en el suelo de la habitación, aún aturdida por la rapidez del ataque. Su cuerpo dolía en los puntos donde él la había sujetado con fuerza, y la adrenalina aún corría por sus venas, manteniendo sus sentidos en alerta. Trataba de procesar lo que acababa de suceder. ¿Quién era él? ¿Qué quería? Y lo más importante, ¿cómo había logrado vivir escondido en su casa durante tanto tiempo? El hombre, ahora de pie frente a ella, parecía calmado, como si nada de lo que estaba ocurriendo fuera extraordinario. Sus ojos eran fríos, calculadores, analizándola como un depredador que juega con su presa antes de dar el golpe final. No era grande, pero emanaba una energía amenazante, como si hubiera hecho esto antes, como si supiera exactamente cómo controlarla. «¿Qué quieres?». Mariana finalmente logró murmurar, con la voz temblorosa. El hombre sonrió, una sonrisa torcida que no alcanzaba sus ojos. «¿Qué quiero?», repitió, como si la pregunta fuera absurda. «Ya estoy aquí, ¿no? Eso es todo lo que importa». Ella tragó saliva, sintiendo el pánico crecer de nuevo. «¿Estás aquí? ¿Desde hace cuánto tiempo?». Él inclinó la cabeza, pensativo. «El tiempo suficiente para conocerte muy bien». Sus palabras fueron como una puñalada en el pecho de Mariana. Él la había estado observando todo este tiempo, viviendo en las sombras de la casa, viendo todos los momentos más íntimos y vulnerables de su vida. Cada movimiento que hacía, cada palabra que decía, él estaba allí, mirando. Sintió náuseas al darse cuenta de cuánto había sido violada su privacidad, de lo vulnerable que estaba sin saberlo. «No debiste haber tocado mis cosas», dijo él con la voz más fría. «Estaba cómodo aquí y lo arruinaste todo». Yo no lo sabía», balbuceó Mariana, intentando encontrar una manera de salir de esa situación, una salida, una oportunidad. Puedo dejarte en paz si quieres. Puedes quedarte aquí, no le diré a nadie». Él la observó por un momento, como si estuviera considerando su propuesta, pero luego dejó escapar una risa baja, casi inaudible. «¿De verdad crees que voy a confiar en ti ahora?». Mariana comenzó a moverse lentamente, sus manos buscando discretamente en el suelo, intentando encontrar el cuchillo que había caído durante la pelea. Necesitaba algo, lo que fuera, para defenderse, pero el hombre notó su movimiento antes de que pudiera hacer algo. En un segundo, estaba sobre ella nuevamente, inmovilizándola con una facilidad aterradora. «No tan rápido», murmuró,
presionando sus muñecas con fuerza contra el suelo. «Vas a hacer exactamente lo que yo diga. ¿Entendido?» Ella asintió, sin opciones. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo. No quería mostrar debilidad. El hombre la soltó lentamente, observando cada uno de sus movimientos como un halcón, observando a su presa. Mariana sabía que cualquier intento de escapar en ese momento sería inútil. Él tenía la ventaja. Entonces decidió otro enfoque, tratar de entender quién era, cómo había llegado hasta allí y qué quería realmente. ¿Tú vives aquí desde cuándo?», preguntó con voz débil, pero curiosa. Tal vez, si lograba que hablara, podría ganar tiempo para pensar en un plan. El hombre se recargó contra la pared, cruzando los brazos, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «Llegué aquí poco después que tú», respondió con naturalidad. «La casa estaba vacía antes de que te mudaras, así que pensé, ¿por qué no? Un lugar aislado, sin nadie cerca. Perfecto, ¿no crees? Pero ¿por qué aquí? ¿Por qué conmigo?». Él se encogió de hombros. «Parecías interesante, sola, vulnerable. Y lo mejor de todo, ni siquiera te diste cuenta de que yo estaba aquí. Ni una sola vez». Sus palabras la hirieron profundamente. Sintió una mezcla de humillación y terror. Él la había elegido porque sabía que sería una presa fácil, pero no podía dejar que siguiera controlando la situación. Necesitaba respuestas. Necesitaba ganar tiempo. «¿Qué hacías mientras estabas aquí?», preguntó, tratando de mantener la conversación. «Miraba», respondió él con una sonrisa siniestra. «Observaba, te estudiaba. Era fascinante, en realidad. Cómo te movías por la casa, cómo hablabas sola a veces, cómo tus hábitos cambiaban dependiendo del día. Pequeños detalles que probablemente ni siquiera notabas». Mariana sintió un nudo en la garganta. Él había estado allí todo el tiempo. Mientras dormía, mientras se bañaba, mientras comía. No había un momento en el que realmente estuviera sola. «¿Estabas en el ático todo el tiempo?», preguntó, tratando de entender cómo había logrado esconderse tanto tiempo. Él negó con la cabeza. «El ático era solo una opción. A veces me quedaba en el sótano, a veces en el cuarto de huéspedes. Depende, pero siempre sabía cuando estabas cerca. Siempre logré evitarte». «¿Cómo?», susurró ella casi inaudible. «Simple», respondió. «Te conocía mejor que tú misma. Sabía dónde estarías en cada momento. Sabía cuándo saldrías de la casa, cuándo volverías, cuándo estarías distraída. Era fácil». Mariana sintió que el desespero crecía de nuevo. Él había controlado cada aspecto de su vida sin que ella sospechara nada. Pero al mismo tiempo, algo comenzó a cambiar dentro de ella. El miedo se estaba convirtiendo en ira. Ira por haber sido manipulada, por haber sido tratada como un objeto, por haber tenido su vida invadida de una manera tan brutal. Y con esa ira vino una nueva determinación. No podía dejar que él ganara. No podía dejar que siguiera controlándola. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó, su voz más firme esta vez. El hombre la miró por un momento, como si estuviera sorprendido por la pregunta. Pareció reflexionar por un instante antes de finalmente responder. «Porque puedo», dijo con simplicidad. «Porque nadie nunca me detiene». Mariana se dio cuenta entonces de que él no era solo un invasor. Era un manipulador, alguien que se alimentaba del control, del poder que tenía sobre los demás. No estaba allí por necesidad, sino por placer. Le gustaba verla asustada, le gustaba saber que tenía el control absoluto sobre su vida. «Tú no vas a seguir con esto», murmuró ella, sintiendo cómo crecía la ira dentro de ella. «No te lo voy a permitir». Él rió, una risa baja y amarga. «¿Y qué vas a hacer? No hay nadie aquí para ayudarte. Estás sola». Pero Mariana ya no estaba dispuesta a dejarse intimidar. Lo miró directamente a los ojos
sintiendo la furia ardiendo en sus venas. «No necesito ayuda», dijo con determinación. «Solo necesito una oportunidad». El hombre se quedó en silencio por un momento, como si estuviera tratando de entender lo que ella quería decir. Y fue en ese momento, mientras él aún estaba procesando sus palabras, que Mariana actuó. Sin previo aviso, se lanzó hacia adelante, usando toda la fuerza que tenía para empujarlo lejos de ella. El movimiento fue tan rápido e inesperado que él perdió el equilibrio y cayó al suelo con un golpe sordo. Mariana no perdió tiempo. Corrió hacia la puerta de la habitación, pero él se recuperó más rápido de lo que ella esperaba. Antes de que pudiera salir, la agarró por el tobillo, tirándola de nuevo. Ella cayó al suelo con fuerza, el impacto lastimando sus costillas, pero el dolor solo la motivó aún más. Pateó con su pie libre, golpeándolo en la cara con fuerza. El hombre gruñó de dolor, soltando su tobillo por un segundo, y eso fue todo lo que ella necesitó. Mariana se levantó, corrió hacia la puerta y la cerró detrás de ella, dejándolo atrapado en la habitación. Podía escucharlo golpear la puerta, furioso, pero no se detuvo. Tomó el teléfono y volvió a llamar a la policía. Esta vez, su voz era firme. «Necesitan venir rápido», dijo. «Él está aquí, y no voy a dejar que escape». Giro tras giro, Zoe está tan desesperada que parece haber perdido el juicio. ¿Y tú qué harías en su lugar? ¿Quién soy yo para esperar valor de ustedes? Si todavía te queda algo de esperanza, deja tu like. Y en los comentarios escribe: «Yo lo enfrentaría», solo para saber qué tan tontos pueden ser. Capítulo 4. El abismo de la mente. El silencio en el pasillo era tan denso que Mariana podía escuchar el sonido de su propio corazón latiendo en sus oídos. Se alejó de la puerta del cuarto, donde había encerrado al hombre. Sus piernas temblaban y cada paso parecía un esfuerzo sobrehumano. El dolor en sus costillas se intensificaba con cada respiración, pero intentaba ignorarlo. Los golpes violentos de él en la puerta no cesaban, resonando como martillazos que perforaban su estado mental ya frágil. Sabía que la policía no llegaría a tiempo. Estaba aislada, en una parte de la ciudad donde nadie pasaba por casualidad. Sabía que tenía solo minutos antes de que él escapara de alguna manera. La verdad era que él era más fuerte, más rápido, y ya había demostrado ser capaz de anticiparse a sus movimientos. Y la pregunta que no dejaba de rondar en su mente: ¿cómo había dejado que esto sucediera? ¿Cómo se había infiltrado en su vida sin que ella lo notara? Bajó rápidamente las escaleras hasta la cocina, donde un pequeño cuchillo brillaba sobre la encimera. Al tomar el mango frío del cuchillo, sus manos sudaban y sintió un ligero temblor. ¿Sería suficiente? La sensación de impotencia que la dominaba crecía, pero una voz firme, oculta bajo el miedo, repetía: «No puedes rendirte ahora, no después de todo». Tratando de recomponerse, Mariana recordó cuando se mudó a esa casa. Era su oportunidad para empezar de nuevo, para huir de los fantasmas del pasado. Un divorcio doloroso, la pérdida de una amiga cercana. Era mucho para procesar, así que cuando encontró ese lugar aislado, parecía la oportunidad perfecta para recomenzar. Lejos de todos, lejos de todo. Sin embargo, ahora esa distancia parecía su mayor error. Estar aislada no era seguridad, era soledad, era vulnerabilidad. Y ese hombre, ese extraño, se había infiltrado en ese vacío. ¿Por qué la había elegido? La pregunta resonaba en su mente como un grito. Sabía que él se aprovechaba de personas vulnerables, como él mismo había dicho. Pero había algo más, algo que él aún no había revelado. Intentó recordar cada detalle de sus palabras, cada matiz en su tono de voz, pero todo parecía envuelto en una neblina de miedo y confusión.
De repente, los golpes en la puerta se detuvieron. Mariana se quedó inmóvil en medio de la cocina. El silencio que siguió fue ensordecedor y sintió la adrenalina explotar en su cuerpo. ¿Había desistido? ¿O estaba preparando algo peor? Apretó el cuchillo con más fuerza, sus articulaciones poniéndose blancas de la tensión. Cada fibra de su cuerpo estaba en alerta máxima. ¿Qué haría ahora? Su mente corría con las posibilidades. ¿Podría escapar por la ventana? ¿Romper la puerta? ¿Encontrar una salida que ella no hubiera previsto? Respirando profundamente, Mariana tomó una decisión peligrosa. Necesitaba saber qué estaba sucediendo. Necesitaba tener la certeza de que él seguía encerrado. Si él escapaba y la tomaba por sorpresa, sería su fin. Se acercó a la escalera, sus pies apenas haciendo ruido mientras subía peldaño por peldaño, con el corazón martillando en el pecho. A medida que llegaba a la cima, se agachó levemente, tratando de escuchar cualquier sonido al otro lado de la puerta del cuarto. El silencio seguía siendo absoluto. No había ni siquiera un sonido de respiración. ¿Estaría él ahí, al acecho? La idea de que pudiera estar esperando, en silencio, la llenó de un terror profundo. Fue entonces cuando notó un leve chirrido. La puerta del cuarto estaba entreabierta. Su estómago dio un vuelco y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo lo había logrado? Retrocedió unos pasos, el miedo apoderándose nuevamente, pero algo dentro de ella se negaba a rendirse al pánico. Si él había escapado, ¿a dónde habría ido? Pensamientos confusos la invadían y sintió una necesidad abrumadora de correr, pero no podía. Sabía que cualquier movimiento en falso la pondría directamente en sus manos. Bajó rápidamente las escaleras, mirando a su alrededor. El piso de abajo estaba vacío. Por ahora. Ahora, cada rincón oscuro de la casa parecía un escondite posible para el invasor. Cada sombra que se alargaba en las paredes parecía contener una amenaza. Sus oídos estaban atentos a cualquier sonido. Un paso, una respiración, cualquier cosa que delatara su ubicación. Pero lo único que escuchaba eran sus propios pensamientos, cada vez más confusos y desesperados. Y entonces lo vio. Estaba en el pasillo, parado en la entrada de la cocina, con la mirada fija en ella. Sus ojos tenían una frialdad que la aterrorizaba, pero lo que más miedo le dio fue la sonrisa que llevaba en el rostro. Estaba jugando con ella. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Mariana retrocedió hacia la sala de estar, manteniendo el cuchillo firme frente a ella. Pero, antes de que pudiera pensar en cómo actuar, él comenzó a hablar. «¿Tienes miedo, verdad?», dijo calmadamente, dando un paso hacia ella. «Puedo verlo en tus ojos. Estás aterrada y con razón». Ella no respondió, pero su mente bullía. ¿Miedo? Claro que tenía miedo. ¿Quién no lo tendría? Pero no podía dejar que él ganara. No podía ceder a eso. «¿Qué crees que va a pasar, Mariana?», continuó, avanzando lentamente. «¿Crees que puedes detenerme? ¿Crees que ese cuchillo te va a salvar?». Intentó no dejar que su voz temblara cuando respondió: «Voy a encontrar una manera. No saldrás de aquí impune». Él se detuvo, y por un breve momento, su sonrisa desapareció. Había una tensión en sus ojos que ella no había visto antes. No esperaba esa resistencia. «¿Crees que me conoces?», preguntó, con su voz fría nuevamente. «¿Crees que puedes luchar contra mí? Ya he luchado contra personas mucho más fuertes que tú, y todas cayeron». «No me importa quién eres», respondió, intentando sonar más segura de lo que realmente se sentía. «No voy a dejar que sigas con esto». El hombre inclinó la cabeza, estudiándola, como si estuviera evaluando su próximo movimiento. «Eres más fuerte de lo que pensaba», dijo, casi en un tono de admiración. «Pero eso no te salvará». En ese momento algo dentro de Mariana se rompió.
Ya no tenía miedo, estaba furiosa. Su vida había sido destruida por ese hombre, su paz, su seguridad. Todo lo que había construido había sido corroído por su presencia maligna. Ahora no le quedaba nada que perder. Respiró hondo y dio un paso adelante, apretando el cuchillo con más fuerza. «No soy la misma persona que pensaste que era», dijo, mirándolo directamente. «Voy a salir de esto, y tú vas a pagar». Por un breve momento el hombre pareció sorprendido. No esperaba una reacción así. Tal vez estaba acostumbrado a ver a sus víctimas sucumbir al miedo, pero Mariana no era como las demás. De repente, él avanzó, rápido como una sombra. Mariana retrocedió, pero estaba preparada. Con un movimiento rápido, levantó el cuchillo y asestó un golpe. Él se desvió, pero no completamente. La hoja cortó su costado, y él gritó de dolor, retrocediendo. Era la primera vez que lo veía vulnerable, y eso la llenó de una nueva determinación. Podía vencerlo, podía sobrevivir. Pero entonces, la sonrisa volvió a su rostro. A pesar de la herida sangrante, no parecía debilitado. Al contrario, parecía más decidido. «Te vas a arrepentir de esto», gruñó, avanzando de nuevo. Y entonces, todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. El hombre se lanzó sobre ella, y el cuchillo se le escapó de las manos. Rodaron por el suelo, luchando, con él tratando de inmovilizarla. Mariana se debatía, intentando liberarse, pero él era más fuerte. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no sentía miedo, solo una ira intensa. Mientras luchaban, encontró un objeto al alcance de su mano. Una botella de vidrio. Con todas sus fuerzas, la levantó y la rompió contra la cabeza de él. El impacto lo hizo tambalearse, y Mariana aprovechó la oportunidad. Se levantó y con un último grito de desesperación, corrió hacia la puerta principal. Salió corriendo por la calle desierta, sintiendo el viento frío en su rostro. La libertad nunca había parecido tan tangible, pero el miedo seguía ahí, latiendo en su mente. Incluso mientras corría, sabía que esto aún no había terminado. El hombre seguía adentro y no se detendría. Pero una cosa era segura, ya no era la misma. Capítulo 5. El último acto. El aire frío de la noche cortaba el rostro de Mariana mientras corría por la calle oscura y desierta. Cada paso era impulsado por puro desesperación, y el viento parecía susurrar su nombre, como si la propia noche conspirara en su contra. ¿La estaba siguiendo? No se atrevía a mirar hacia atrás. Sabía que, si lo hacía, podría perder el poco control que le quedaba. ¿La policía? ¿Dónde está la policía?, pensaba mientras la adrenalina recorría su cuerpo como veneno. Mariana estaba confundida, sin saber hacia dónde correr. No había casas lo suficientemente cerca como para que alguien la escuchara. Su mente estaba dividida entre seguir huyendo o regresar para enfrentarlo de una vez por todas. Podría sobrevivir otra noche más. Sin embargo, incluso con el miedo sofocándola, algo dentro de Mariana no la dejaba rendirse. Sabía que el hombre estaba herido. El corte que le había hecho lo había debilitado, y la botella que le rompió en la cabeza lo había dejado aturdido. Pero ¿cuánto tiempo pasaría antes de que se recuperara por completo? Y una vez más, la pregunta que carcomía su alma: ¿quién era ese hombre? Parecía conocerla, conocer sus miedos más profundos, y al mismo tiempo, era un completo extraño. Se detuvo en medio de la calle, jadeando, con su respiración pesada resonando en la noche. No había nadie, ninguna luz, ninguna salvación. Fue entonces cuando un recuerdo invadió su mente como un destello. El momento en que él dijo: «Te he estado observando durante meses». Mariana recordó el álbum de fotos que él había dejado caer durante la pelea. Una pista. Si supiera más sobre él, podría encontrar una debilidad.
algo que le diera ventaja. Necesitaba regresar. El pensamiento la asustó tanto como la valentía que surgió con él. El álbum, las fotos. Ahí estaba la clave para descubrir quién era. Mariana sabía que, si no enfrentaba esta pesadilla ahora, él la cazaría para siempre. Respiró hondo, luchando contra el creciente miedo, y comenzó a caminar de regreso a la casa. Cada paso era una prueba para su coraje. El camino de vuelta parecía más largo, y la noche aún más fría. Su mente, por más agitada que estuviera, comenzaba a aclararse con un solo objetivo: terminar con esto. Cuando finalmente llegó a la puerta de su casa, el silencio era perturbador. El viento balanceaba suavemente las ramas de los árboles y la oscuridad parecía más densa. La puerta estaba entreabierta y dentro, la oscuridad la esperaba. ¿Seguiría él ahí? ¿O se habría ido para recuperarse y regresar más tarde? Entró en silencio, cerrando la puerta detrás de ella. Cada paso era una mezcla de miedo y determinación. El piso crujía bajo sus pies, pero no vacilaba. La sala estaba vacía y todo parecía demasiado tranquilo, como si la casa estuviera conteniendo la respiración junto con ella. Entonces, lo vio. El álbum de fotos estaba ahí, caído en el suelo cerca de la cocina, exactamente donde él lo había dejado. Recogió el álbum con manos temblorosas y lo abrió con cuidado. La primera foto le hizo sentir un escalofrío recorrer su espalda. Era una imagen de ella, tomada a la distancia, mientras hacía compras en el supermercado. Él la había estado observando por mucho tiempo. Pasando más páginas, las fotos se volvían aún más perturbadoras. La había seguido durante meses, capturando momentos en los que ni siquiera sabía que estaba siendo observada. Había fotos de ella cocinando, limpiando la casa, incluso durmiendo. Mariana sintió que el pánico aumentaba, pero se obligó a continuar. Tenía que haber algo más ahí. Finalmente, encontró lo que buscaba. Una foto de un hombre, de espaldas, parado frente a una casa abandonada. Era una casa vieja y deteriorada, que Mariana reconoció vagamente. Estaba al otro lado de la carretera principal, al borde de un bosque por el que siempre evitaba pasar. ¿Había estado viviendo allí todo el tiempo? En ese momento todo tuvo sentido. No era solo un extraño que había invadido su casa. Era su vecino, observando cada detalle de su vida a distancia, manipulando su rutina hasta estar listo para atacar. Y ahora, ella sabía dónde estaba. Sintió una oleada de pavor y rabia mezclarse dentro de ella. El instinto de supervivencia gritaba para que huyera, pero el deseo de acabar con todo la impulsaba. Ya no quería ser una presa, iría hasta el final. Con el álbum en la mano, Mariana corrió hacia el teléfono. Necesitaba ayuda. Necesitaba a la policía, a alguien que pudiera acudir a rescatarla antes de que fuera demasiado tarde. Marcó el número con dedos temblorosos y después de unos segundos de espera, finalmente escuchó una voz al otro lado de la línea. «Policía, ¿cuál es su emergencia?», intentó explicar jadeando, atropellando las palabras. «Hay un hombre, está aquí, me está siguiendo, estuvo en mi casa, lo herí, pero va a regresar». La operadora le pidió que se calmara, solicitando detalles y prometiendo enviar ayuda. Pero ¿cuánto tiempo tardarían? Sabía que, en ese momento, el tiempo era su mayor enemigo. No podía simplemente esperar. No quería seguir huyendo. Mientras terminaba la llamada, un sonido rompió el silencio de la noche. Una respiración pesada, agitada, proveniente de la sala contigua. Él estaba ahí. El miedo congeló su cuerpo por un segundo, pero algo dentro de Mariana la impulsó a actuar. Cogió el cuchillo que aún estaba en el suelo, caído de la lucha anterior, y se escondió detrás de la mesa de la cocina. Podía oír sus pasos acercándose, cada vez más cerca, resonando en las paredes de la casa.
¿Crees que puedes vencerme, Mariana? Su voz susurró desde las sombras. Sintió su corazón acelerarse. Él estaba jugando con ella, una vez más, tratando de romperla. Pero esta vez no dejaría que sucediera. El hombre se acercaba y Mariana contuvo la respiración. Lo oyó pasar por la cocina, dirigiéndose a la sala de estar. Era su oportunidad. Sabía que tendría una sola oportunidad. Se movió rápidamente, paso a paso, saliendo de la cocina. El intruso estaba de espaldas a ella, hurgando en la sala. Con el cuchillo firme en la mano, avanzó, su corazón latiendo con más fuerza a cada segundo que se acercaba. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó el cuchillo con toda la fuerza que le quedaba y lo clavó en él. El hombre gritó de dolor, girándose, pero Mariana ya se había alejado, preparada para el siguiente movimiento. Él tambaleó, con la sangre escurriéndole por el cuerpo. Esto no termina así, gruñó, mirándola con odio. Pero había debilidad en sus ojos, algo que ella no había visto antes. Por primera vez, él tenía miedo. El sonido de sirenas comenzó a resonar a lo lejos, y la furia de él se transformó en desesperación. Intentó avanzar hacia ella, pero estaba demasiado débil. Mariana, en un último acto de valentía, lo golpeó nuevamente, forzándolo a caer al suelo. Cayó de rodillas, exhausta, mientras escuchaba las sirenas acercarse. El hombre estaba caído, inerte, se había acabado. Cuando llegaron los policías, todo parecía un borrón. Mariana estaba tan agotada que apenas podía hablar, pero sabía, en el fondo, que había ganado. La pesadilla había terminado, pero incluso mientras los paramédicos la ayudaban, una última duda permanecía en su mente. ¿Y si él no estaba solo? Entonces, ahora que ya saben lo que pasa cuando alguien se adentra demasiado en tu casa, ¿te atreverías a mirar debajo de tu cama hoy? Ya que no te falta valentía, comparte ahora este video en las otras redes. Y si te quedaste hasta aquí, es porque sobreviviste. Pero cuidado, no todos tienen tanta suerte. Si aún no has comentado, ve ahora y escribe: "Sí, maestra", para que sepa que me obedeces. Pero si aún no has comentado "Sí, maestra", que sepas que te voy a encontrar. Y recuerda, siempre te estoy observando. Puede ser en tu casa o en tus pesadillas. Hasta la próxima, si sobrevives hasta entonces.